Ahora, de aquí en adelante, pienso que hacia el 24 tenemos varios retos. Uno que es importantísimo es recuperar el tiempo perdido, porque hemos visto que en este tiempo la economía se ha deteriorado. Con ello, la economía de las familias se ha visto cada vez más amenazada. Muchísimas personas han perdido su empleo. Jóvenes que no pueden acceder a nuevas oportunidades justamente porque no se han generado estas nuevas oportunidades. Y en medio de todo esto, tenemos que, creo, reunificar al país, por un lado, y por el otro lado, volver a resanar o en algunos casos a reconstruir las instituciones que se han venido perdiendo o deteriorando. En medio de todo esto, Francisco Javier, viene el problema de rescatar para México la seguridad que se ha visto amenazada todos los días con una violencia que en muchos lugares se ha dicho, Desmedida. incluso y lo sabemos, el narcotráfico es quien gobierna a través hasta del cobro de impuestos por la vía de las extorsiones a muchas organizaciones que, por cierto, se sienten así protegidas porque por lo menos saben que están del lado de quien los puede proteger y no es el Estado mexicano. Esto sí que es un problema, creo, mayor para Serio. México y que esperamos que haya en esto una recuperación. Definitivamente, Pedro, yo dividiría todo esto en cuatro vertientes, si me permites. Una de ellas, como tú acertadamente lo dices, el gran reto que tenemos de la reconstrucción de las instituciones que hoy en día han sido dilapidadas, que quieren acabar con ellas, nos va a costar tiempo, pero estoy convencido que con las acciones que se van a llevar a cabo por parte de los diferentes liderazgos, pero muy especialmente con la participación de la ciudadanía que cada vez está más consciente de lo que está pasando en nuestro país, lo vamos a lograr. Una segunda es la reconciliación de un pueblo que hoy en día se siente agraviado, que todos los días es producto de insultos, de ataques, y donde tenemos que asegurarnos, Pedro, de reconciliar a este país. No se puede sacar adelante a un país como el nuestro con un discurso de odio y de rencor como el que escuchamos todos los días. Esto nos queda claro a todos. No podemos seguir cayendo en el juego, pero también hay que ser conscientes que todo tiene su límite, Pedro, porque pareciera ser que llega un momento donde la tolerancia deja de ser virtud y esta la ven como debilidad Uh y es el momento de actuar. Y es precisamente lo que estamos viendo y es por eso que celebro que se estén uniendo esfuerzos, capacidades, talentos, que a los liderazgos de diferentes fuerzas políticas, pero sobre todo los grupos empresariales de la sociedad civil, se estén uniendo con el único propósito de sacar adelante a nuestro país. Una tercera vertiente tiene que ver con la seguridad pública. De igual forma, se han quitado muchos de los programas, recursos como Fortasec, que consistían en llegar recursos por parte de la federación, pero que al final del día son impuestos que se recaudan en todo el país y que una partida llegaba para los municipios para que estos fortalecieran sus policías, desde reclutamiento, equipamiento, entre otras, y que pues, hoy en día ya desapareció. Y por otro lado, vemos que lamentablemente pues no se está apoyando a muchos gobiernos estatales en materia de seguridad pública. Lo vivimos en el estado de Tamaulipas, sin embargo, nosotros tomamos la decisión de con recursos públicos estatales poder fortalecer nuestras policías, nos dieron resultados. Entonces yo en lo personal estoy convencido que ese es uno de los rubros más importantes porque ¿cómo hablar, Pedro, de turismo? ¿Cómo hablar de inversión extranjera? ¿Cómo hablar de generación de riqueza, de desarrollo, de comercio, cuando no hay seguridad en muchas partes del territorio nacional? ¿Cómo hablar precisamente del sector agropecuario cuando a muchos de estos los ponen a cuota y prácticamente se está generando una zona o un área de recaudación paralela a la del SAT, pero por los grupos criminales Claro, y por que los grupos hace que criminales. perdamos competitividad? Hay algo, Pedro, que es importante
que todos entendamos, y tú mejor que nadie lo vas a entender. Nadie está peleado con su dinero, ¿eh? No. Donde vean riesgo, pues por supuesto que van a llevar sus inversiones a otro lado. Aquellos que tenían pensado expandir su empresa, poner algún negocio, pues simplemente no lo van a poder hacer. Y muchos de los afectados no estamos hablando de las grandes empresas. Hay que recordar que más del 75% de los empleos que se generan en este país las generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las que al final del día no pueden hacer frente a las extorsiones y a las presiones que reciben por parte de los grupos criminales. Hay que recordar que es el Estado mexicano, especialmente el gobierno federal, el que tiene la obligación de garantizar la seguridad de las familias y de los sectores productivos, misma que desafortunadamente hoy en día no se está viendo en muchas partes del territorio nacional. Y una cuarta, no menos importante, es lo que tú mencionabas, cómo poder estabilizar la economía en nuestro país. El gran reto, Pedro, es algo que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Tú lo sabes que los mercados nacionales e internacionales se manejan en base a certidumbre, confianza, que exista el Estado de Derecho, que éstas puedan invertir adecuadamente, porque gran parte de estas inversiones son a mediano y largo plazo, y pongo como ejemplo el tema de las energías limpias, las energías renovables, que son proyectos a 20, 30 años, y Claro. que con un plumazo o con un cambio de política pública, por pura ocurrencia, pues resulta que se frenaron. Esto de alguna manera está deteriorando la confianza, pero a la vez está impidiendo que muchos de estos sectores sigan invirtiendo en nuestro país y con ella la fuga de capitales o peor aún la pérdida de miles y miles de empleos que se requieren en nuestro país, Pedro.